en todos lados. Ahí está Loana, qué susto. Hola, ¿qué tal? Belén, Belén. No sé, dice Dice, Loana. O ella Luana. siempre dice Belén, Y pero que ponga así que vamos a Belén. decirle Belén. Borrarle el No le Loana. hagas bullying a los alumnos. Pero bueno, no se le No puede la borrar. escuchamos. Ah, no te escuchamos. Bueno. Estás sin micrófono, no te escuchamos. No escuchamos a Loana. Ahí está, la remarca. No, pasa que hay una compañera que es Luana, entonces le puse Belén. Tengo Ah, miedo, ok, ok. borralo. No sé, Así yo no te nos llamo como dije ahí. confundimos. Tengo Ah, miedo. está bien, no hay problema. Igual lo importante es que sufras. Eso es lo Estoy importante. en pánico. Bueno, ahí terminaron de ingresar. Disculpen la demora, pero no podíamos admitirlos. O sea, yo tuve que salir, abrir otro navegador, ahí pude entrar, hasta que me reinicié la computadora, hasta que me di cuenta que la opción era salir del navegador que estaba usando. Sí. Hicimos otro meet, nos unimos a otro, volvimos. Vemos si se lo mandábamos, si no, bueno, no, al final. Estuvimos una hora dando vueltas. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, tengo una serie de cosas para compartirles. Esperen que ahí quiere entrar alguien más. Ahí está Luciano. A ver, compartir. Esperen que quiere entrar alguien más. Una vez que comparta. Ahí. Me parece. Ahí. Ahí siguen entrando dos más. Bueno, vamos a empezar por el PowerPoint. Esperen que les comparto la pestaña. A ver si me deja esto. Ventana, esta. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Ah, excelente. Esperen que ahora lo perdí. Ahí está. Y ahora la agrando. ¿Ahí se sigue viendo? ¿Se ve? Ahí se ve aquí. Se ve más grande. Ok, perfecto. Se Bueno, ve bien, se ve bien. excelente. Quería hacerles antes de continuar una síntesis de lo que va a ser todo este trabajo, ¿sí? Este trabajo va a incluir una serie de temas que son forma, función y materialidad y se va a entregar todo junto. El cronograma, debido al paro de hoy, digamos, hoy se tenía que cambiar de tema y empezar con el próximo, va a ajustar mucho los contenidos de los otros dos trabajos. Por lo tanto, vamos a tener la clase, hoy es la última clase de forma, la clase que viene va a haber una teórica de función, vamos a corregir lo que hayan avanzado de función, se va a explicar función y eso va a ser el lunes que viene y el mismo jueves va a haber una teórica de la semana que viene de materialidad, que es el último tema que completa esta tanda y a partir de ese día va a haber una corrección de materialidad y después quedan dos correcciones sueltas hasta el 22 de junio, que es la entrega de este trabajo y ahí cambiamos de tema. O sea, este trabajo se va a entregar todo junto, son una cantidad de láminas importante y es el tema central, es el tema más importante de esta materia, forma, función y materialidad. O sea que la semana que viene va a ser muy intensa porque vamos a tener dos teóricas pegadas y son los dos temas complementarios que van en esta misma lámina, ¿no? Esta misma entrega. ¿Sí? Primera cuestión, se entrega todo junto el 22 de junio. Lo que nos bajó el adjunto es 8 láminas, o sea, serían 2 láminas por unidad de tema, 2 de forma, 2 de función, 2 de materialidad y 2 de resignificación, que son digo, los 4 temas que van a tratar, pero en lo personal, y admito después las consecuencias que esto traiga, no estoy de acuerdo con la cantidad de láminas, así que de movida van a ser 7. Hay una menos, para mí es imposible que en este tiempo y con estos temas rellenen esa cantidad de láminas. La propuesta es que hagan láminas verticales y que cuando lo entreguen pegado con cinta por atrás, armando una tira, ¿sí? Una tira continua que pueden pensar como panel o como serie de láminas temáticas. Mi recomendación es que lo piensen como un todo, como si fuera una lámina
finita y larga, que tiene 7 láminas A3, una al lado de la otra, verticales. ¿Qué es lo que va adentro de estas láminas? Bueno, vamos a hacer una portada, de la cual ahora después les voy a mostrar algunos ejemplos que ya les había mencionado. La intención de la portada es presentar el objeto de análisis que hayan elegido. Si el objeto de análisis que ustedes eligieron es muy simple, va a estar mucho menos llena, digamos, esa portada, porque no tiene mucho sentido mostrarlo de distintos ángulos, pero la idea es que muestren planta, corte, vista, axonométrica, y podría tener algún tipo de fotografía siempre y cuando esté silueteada y con algún tipo de tratamiento gráfico, como por ejemplo el que les voy a mostrar ahora más adelante. O sea, primera lámina es portada. Yo en este momento no empezaría por ahí porque es algo gráfico, lo dejaría quizás para la clase del, a ver, ¿cuándo puede ser? El anterior a la entrega o lo anterior, digo, todo lo que sea representación. Vimos que varios en el Padlet subieron esa representación. Yo quizás lo traería para el 11, la representación y el armado total. Avanzaría con el análisis porque es lo más complejo y es lo que se les pegotea todo ahora con forma, función y materialidad. La propuesta es tener 2 láminas de forma, 2 láminas de función, una lámina de materialidad y una de resignificación. A medida que pasen las clases vamos a ir explicando estos temas, todavía seguimos parados en forma. Insisto, el lunes que viene se va a alargar función, el jueves que viene materialidad y el otro lunes resignificación. O sea, viene un ritmo muy ajustado, digamos, de los temas. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, una primera cuestión a tener en cuenta es la representación gráfica del objeto, por un lado en la portada, en donde lo están presentando, planta, corte, vista, axonométrica, etcétera, etcétera. Si leyeron la guía que les mandamos de forma, la que tenía preguntas, existía la idea de la comparación. Ustedes van a tener que analizar el objeto que hayan elegido y después compararlo con otro. Ese otro puede ser de cualquier índole, no tiene que ser igual, pero si eligieron uno muy simple, lo compararía con uno complejo. Si eligieron uno complejo, quizás con algo un poco más simple, podría ser la comparación. Entonces, ahí lo que yo propongo, por ejemplo, en este armado, que en la tercera lámina ocupen media lámina A3, una A4 aproximadamente, en mostrar el otro objeto con el cual van a compararlo. En función, voy a llevar ejemplos más adelante, el lunes que viene, van a tener que hacer una axonométrica despiezada. Una axonométrica despiezada o explotada es el dibujo del objeto que hayan trabajado, pero separando cada una de las partes en el aire. Ahora les voy a mostrar ejemplos. Y mi propuesta es que eso ocupe como si fueran 2 mitades de lámina bien grande, y que les permita restringir la cantidad de espacio que ocupan con análisis. Materialidad va a llevar una hoja entera más o menos, y en la resignificación van a tener que diseñar y resignificar nuevamente el objeto con el que están analizando. Lo vamos a explicar más adelante, pero incluye una propuesta gráfica nuevamente. Yo les propongo que ahí lo dibujen. O sea, estas manchas negras que están en la lámina son dibujos. Si ustedes no tienen dibujos grandes e importantes, nunca van a llegar a llenar estas hojas, al menos es mi opinión primera, digamos. Porque además con esto van a lograr que les quede los espacios de análisis mucho más denso que el resto. Hay otro elemento que uno tiene que tener en cuenta al momento de trabajar con estas láminas, que es la disponibilidad del título. Yo podría tener una franja que atraviese las 7 láminas por arriba, en la cual yo debería poner el nombre del objeto, no sé, Walkman Sony, cafetera Volturno, mouse Logic, no sé, o Genius, o no sé, la marca que fuera, y después va a estar el título de cada lámina, forma, función, materialidad y resignificación, que pueden tener un tamaño de letra importante, con jerarquía, con presencia, que les sirva para ocupar espacio de la lámina. ¿Sí? Antes de pensar o analizar dónde va el análisis, piensen cómo comprar y robar espacio con los títulos y con la disposición gráfica de los elementos que están analizando.
Otra opción que se me ocurre, que incluso me parece mejor para trabajar las láminas, pero esto depende del diseño de cada uno de ustedes, es también pensar una franja vertical de texto que inaugure cada uno de los temas. Nombre del objeto con la presentación, forma, función, materialidad, resignificación, y esto genera un corte en estas láminas A3 y después A2 que va a marcarle un ritmo a la entrega como pieza total, ¿sí? La tipografía, la ubicación de los títulos, el estilo, los colores que usen son para toda la entrega lo mismo, ¿sí? Como un único panel totalizador con todos estos elementos. Este sería como un esquema ideal un poco más comentado, ¿no? De cada una de estas cosas, ¿no? Si uno tuviera los títulos verticales, ahí dirían el nombre del objeto, forma, función, materialidad, resignificación. En la portada, ¿no? Esa presentación con dibujos, planta, corte, vista, axonométrica, pensándolo como un afiche publicitario. Ahí podría estar el autor, o pueden mandar el autor a la primera parte de forma, por eso aparece el autor 2 veces. Y después, en forma, una hoja 3 entera de análisis, una media en función y casi una hoja también en materialidad. Y fíjense que siempre está la comparación. La comparación es básicamente agarrar otra cosa y volverla a analizar para ver las diferencias. O sea, en definitiva está analizando dos cosas en simultáneo todo el tiempo. Hay una principal, que es la que ustedes eligieron, pero siempre lo tiene que comparar con algo. Ustedes podrían comparar para forma, función y materialidad con el mismo objeto. No sé, supongamos, elegí el teléfono, lo voy a comparar con una cafetera. Pero también, si quieren, pueden cambiar el objeto con el cual lo comparan. No sé, tengo un teléfono, lo comparo con una cafetera en forma, lo comparo con una máquina de fotos en función y lo comparo con, no sé, ¿qué puede ser? Un Walkman en materialidad. ¿Esto qué implicaría? Que yo cada vez que cambio de objeto, al mostrarlo, lo que logro es Andy, ocupar espacio gráfico con distintos elementos. Sí, hay gente que quiere entrar. bueno, a ver, esperen que tengo que salir y volver a entrar porque no los veo. Ahí está. ¿Entran? Sí. Tienen que volver a reproducir. ¿Sí? Esta sería como el esquema ideal. Ahí aparece en negro, marcadas las piezas gráficas, el objeto con el que comparan, la axonométrica despiezada y el redibujo a partir de la resignificación del objeto. Fíjense que depende cómo sea el objeto. Hay objetos que son más cuadrados, hay objetos que son más longitudinales, hay objetos que son más verticales. Este esquema va a variar de acuerdo primero a lo que ustedes quieran. Esto es una propuesta esquemática que pueden reinterpretar mientras incluya todo esto. Es simplemente una sugerencia básica de armado para que puedan llenar los espacios y pensar ese panel como una totalidad. Pero hay objetos que quizás son más cuadrados, o más verticales, o más horizontales. Bueno, ahí van a aparecer variantes de acuerdo al tipo de objeto con el que ustedes están trabajando. Y si el objeto es muy complejo, voy a tener más cosas que mostrar. Si el objeto es muy simple, es un cuadradito, no tengo mucho que mostrar, por lo tanto, la lámina empieza a perder sentido, porque parte de esta propuesta es que estos dibujos o imágenes que muestran el objeto sean interesantes, sean ricos, tengan medidas, tengan texturas. Si es un dibujo lineal que mide 20 centímetros y estoy dibujando un rectángulo, no tiene ningún sentido mostrarlo tan grande. ¿Sí? Ahí es donde la complejidad del objeto elegido le juega a favor para que tenga sentido esa representación. O sea, son dibujos con calidad, no son 3 líneas locas ahí que me llegan a este espacio vacío, sino que es un dibujo que tiene que contener mucha información. Acá tenemos otro esquema, ¿no? Fíjense que el único elemento que traspasa dos láminas es la parte gráfica, ¿sí? No hagan que el análisis quede cortado, ¿no? Fíjense que acá lo que traspasa son estas manchas negras, que son imágenes, digo, esta es otra representación posible de cómo lo quiero mostrar.
Acá tendríamos la presentación en el medio, en ese manchón negro, está la presentación del objeto, y tendría función a la izquierda, materialidad y forma, no sé, a la derecha, y último la resignificación. Digo, la manera en que ustedes lo quieran ocupar con imágenes es absolutamente aleatoria, depende de ustedes. Mi recomendación es que si van a cortar algo que queda cortado por el ploteo de cada lámina 3, la impresión de cada lámina 3 o el dibujo de cada lámina 3, a mano que hagan, corten imágenes, corten dibujos, no corten texto, si no hagan que la reflexión les quede cortada, trate de que entre en la hoja 3, y los esquemas gráficos, sí, los pueden cortar por la mitad y bueno, cortan por donde cortan, ¿sí? Pero siempre que esto se plotea o que lo tengo que dibujar y después cortar, es mucho más fácil continuar con la lectura de objetos gráficos que de texto, ¿sí? No corten subtítulos, no corten títulos, no corten reflexiones, corten imágenes para atravesar láminas distintas. Recuerden que nosotros trabajamos con densidad, ¿sí? No por tener 7 láminas, voy a tener 7 láminas con todo recontra vacío, y para llegar a ese mínimo, si tengo que suprimir láminas para que me quede denso, para que me quede lleno, para que me quede completo, hagan menos láminas. Eso lo van a decidir ustedes o con nosotros más cerca de la entrega, pero que las cosas les queden densas o acomodadas, sin grandes vacíos, sin letras grandes, ¿sí? Un poco la idea es que se mantenga esa lectura de la hiperdensidad, pero sí recuerden que nosotros nivelamos y que si alguien hizo, supongamos nosotros pedimos 7, pero si alguien hizo 9 láminas, ese va a tener seguramente más nota que el que hizo 5, ¿sí? Ahí está donde cada uno de ustedes también lucha o pelea o muestra, digamos, como sus capacidades para obtener más nota, ¿sí? Esto tiene una relación directa con la nota, ¿sí? Lo puedo suprimir, pero lo importante es que el producto final que me quede esté bueno, ¿sí? Insisto, es el tema principal de este primer cuatrimestre. Reprobar esto es reprobar la materia directamente, ¿no? En términos generales no es algo que puedan reprobar, son temas centrales de proyectual y tienen que estar bien analizados. Fíjense, acá yo les traje algunas opciones de portada. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar con esto? Bueno, primero que hay fotos, ¿no? En estas dos hay fotos. Hay una propuesta de fotos, pero con un tratamiento, con un filtro azul, con un degradado. No voy a poner fotos del objeto que saqué con el teléfono, que se ve el mantel de mi casa y el mueble que guarda las copas de fondo, sino que lo voy a siluetear, voy a tratar de mostrarlo a distintos ángulos, voy a armar una especie de collage, voy a elegir una paleta de colores, ¿no? Estamos viendo un azul con un rojo, y a eso lo voy a poder superponer, jugar, dependiendo el objeto, el carácter. Hay objetos que son más lúdicos, hay objetos que son más duros y más morfológicamente pesados, pero acá tengo una opción de diseño, donde hay una trama del lado derecho de fondo con las imágenes, y del lado izquierdo hay todo un fondo continuo de elementos con un tratamiento visual y un texto arriba que dirá forma, el nombre del objeto. Pueden poner el título en el medio, puede estar hacia un costado, arriba o abajo. Lo importante es que haya un criterio común y un diseño para todas las láminas, ¿no? Acá lo mismo, fíjense que acá hay un diseño de grilla cuadrada, 3 fotos grandes, un nombre, Cinema Project, que podría ser el nombre del objeto, y después yo podría o hablar del autor, o poner la pauta, o poner dibujos también superpuestos sobre la foto, jugar con la parte y el tono. Todas estas serían opciones de portada. Acá tenemos una portada que es más geométrica. Como el ejercicio habla de forma, función, materialidad, uno podría usar formas, ¿no? En la portada de la izquierda tenemos formas puras, rectángulos, pedazos de cuadrados, círculos, mitades de círculos, mezcladas con formas orgánicas. Bueno, quizás yo puedo tener elementos decorativos que se llaman misceláneas, ¿no? Como esas líneas negras pesadas, y quizás eso orgánico lo reemplazo con dibujos de mi producto, ¿no? De lo que sea que esté analizando
mi celular, la cámara de fotos o la cafetera, lo que fuera que esté analizando, lo puedo ir intercalando con fotos. O del lado derecho tenemos planos de manera aleatoria, de formas quebradas, de colores, ¿no? Que me inaugura una paleta de color. El título está en un costado abajo y arriba tengo dibujos, ¿no? ¿Cómo enriquezco un dibujo simple de un objeto que pueda quizás no ser tan interesante? Bueno, aparece el color, en este caso son todas sillas diseñadas por Ray y Charles Eames, un diseñador industrial, una pareja de diseñadores industriales norteamericanos que muestran distintas sillas que ellos diseñaron. Bueno, yo puedo mostrar mi producto de distintos ángulos, o todos los objetos que voy a analizar, mi producto más todos los que voy a comparar, intentar darle una propuesta gráfica a esa primera portada. Y acá tenemos una que muestra 3 objetos diferentes, ¿no? Es una exhibición de mobiliario, en donde yo podría tener 4 dibujos de mi objeto, planta, corte, vista, axonométricas, perspectivas, no sé, algo de mi objeto, y mostrarlo por partes, como fragmentado, entero, girado, rotado, como si estuvieran volando en el aire, con una composición, ¿no? Estéticamente agradable, y los textos, los títulos por ahí volando, ¿no? Y reemplazaría Art Metal Furniture por el título de mi trabajo, ¿no? La silla o la cámara o la cafetera o lo que fuera, ¿no? Son distintos estilos, pero todos tienen una propuesta visual, o sea, esa portada de presentación del objeto es como un afiche publicitario, ¿no? La mayor parte de estas cosas que yo les estoy mostrando son afiches de exhibiciones que tienen un diseño gráfico atrás, ¿sí? Traten de la portada no es mostrar el objeto gigante así, una foto frontal, sino articular distintas piezas, ponerle los nombres, mencionar al autor, jugar con dibujos y fotos, ponerle a la foto algún tipo de textura. Y fíjense esto, qué interesante, ¿no? Que esto incluso se podría aplicar a la lógica total del panel, ¿no? En este caso son 3 paneles, que trabajan con la parte, ¿no? Quizás en la portada está mostrado el objeto en su totalidad, cuando el objeto, no sé, tiene manijas, tiene asas, tiene picos, ¿no? Por ejemplo, una cafetera que tiene elementos de interés. Yo podría mostrarla entera en la portada y después en cada lámina rellenar como recurso gráfico con partes, así como se muestran partes del esqueleto humano en este caso. Yo podría tener, no sé, el pico vertedor, el desarrollo de una cafetera, que algunas tienen como una cintura, podría tener la manija de una cafetera o elementos de detalle de mi objeto, depende del objeto, ¿no? Ahí ya varía de otro mundo de cosas, y me rellena la lámina y me permite generar un objeto gráfico con síntesis, ¿no? Fíjense cómo esto está pintado de manera monocromática y oficia de fondo, y tiene análisis que se restringe a la mitad. Fíjense que en este caso análisis no pisa el fragmento ahí de mano, cadera o columna vertebral, sino que se ubica un lateral. Fíjense, ¿no? Es algo que venimos viendo sistemáticamente en los esquicios y en lo que subieron hoy, de no enfilar el texto y el gráfico, ¿no? Fíjense en la lámina del medio que tiene gráfico, texto, gráfico, texto, gráfico, texto, gráfico, texto, que no les quede todo texto y los grafiquitos a un costado o un gran choclo de texto. Los textos son breves, recuerden, y si les quedó muy largo, hay 2 opciones, o lo corto, simplifico lo que estoy diciendo con menos palabras, o lo separo en 2, ¿no? Si yo estoy diciendo más de una unidad conceptual en mi reflexión, lo tengo que separar en 2 y a cada uno de esos textos le corresponde un ideograma. No es un ideograma cada 20 ideas, sino una idea con un ideograma. Es más puntual y rítmica la cantidad de contenidos. Acá tenemos otras propuestas más de grilla, o sea, de dibujarle rectángulos. En la primera hay como una base, ¿no? De una hoja cuadriculada, como si fuera la hoja de un cuaderno, a la cual le sumo, le voy poniendo imágenes, rectángulos, que después me puede servir para organizar toda la lámina, porque un poco la propuesta de que tengan en portada, en la lámina primera, va a asignar el trabajo gráfico
del resto de la entrega. Si tengo rectángulos, voy a tener rectángulos en el resto de la entrega. Si tengo formas de colores, voy a tener formas de colores en el resto de la entrega. Necesito como articularla gráficamente para poder pensarla en términos totales, digamos. Bueno, acá hay una propuesta más de cajitas en grilla que se van encastrando, en donde alguna es gráfico, otra es texto, y me arma un sistema más interesante que simplemente tener el texto suelto en láminas verticales una al lado de la otra. Se supone que en función y forma y materialidad por consecuencia también hay un salto gráfico en la presentación de láminas que ustedes tienen que hacer para que este sea un producto gráfico más interesante. Fíjense, por ejemplo, cómo uno podría pensar la parte del autor, ¿no? Vieron que tienen que hablar del autor. Bueno, pueden poner una foto en el medio, armarle una línea de tiempo de su vida. Digo, si les cuesta un análisis, si les queda muy vacía, bueno, con el autor tienen un montón de cosas para decir, cuáles fueron sus otras obras, en dónde vivió, fotos, armarle una línea de tiempo, poner la foto del autor más grande. Fíjense que tiene un plano de dónde vivió este autor, que es alemán, pero vivió en Reino Unido y Norteamérica también. Bueno, puedo dar distintos niveles de información y generar una pieza gráfica que realce el trabajo en su totalidad, ¿sí? Muchos de ustedes en lo que subieron tienen el autor ahí como dos palabritas arriba de todo y después lo olvidan. Bueno, pueden darle un poco más de importancia en pos de llenar lámina y que les quede más denso el trabajo. Acá hay otra propuesta de línea de tiempo, ¿no? La anterior descansaba en una gran figura central circular. Acá tenemos líneas rectas, ¿no? Rectángulos que van tomando los años. Adentro de eso hay fotos con un tratamiento cromático, en este caso llevado a un azul, y un texto breve que describe el hecho o lo que fuera, ¿no? Y un texto más grande que oficia de subtítulo, ¿no? Uno puede pensar una grilla un poco más estructurada como esta, más dependiendo de una forma orgánica como la anterior. Y solo para que lo vayan viendo, esto lo van a tener que hacer para el jueves que viene, o sea, en una semana. Esta sería una axonométrica despiezada, ¿no? Del lado izquierdo tenemos un mouse, del lado derecho tenemos una cafetera, sí creo que es una cafetera, una pava eléctrica, una licuadora, no me acuerdo. Bueno, claro, dependiendo de la complejidad del objeto, si tengo un objeto que es un rectangulito con un hueco, tengo muy poco que decir y voy a llenar muy poco la lámina. Si tengo un objeto que es complejo y que tiene partes, bueno, la idea es mostrar esas partes y todo esto de la parte, el funcionamiento, para qué sirve, cómo se usa, viene con función. Hay muchos de ustedes que al principio de la lámina sienten la necesidad de explicar el objeto y su uso. Bueno, no, todo eso viene después, con función. Ahora vamos a hablar de las formas de este objeto, después vamos a hablar de cómo funciona, cómo se usa. Estas imágenes gráficas son características de los manuales. Si alguno de ustedes trabaja con un electrodoméstico y tienen el manual de las cámaras de fotos o de esos objetos, o busquen en internet, debe haber manuales online. Este tipo de gráfico es característico de los manuales que explican el funcionamiento, las partes. Bueno, en función ustedes también van a tener que explicar las partes. Cuál es su nombre, para qué sirve, qué material es, etcétera, etcétera. No hay tapa, tapón, vaso, anillo, base, interruptor, encendido, interruptor de volumen, no sé, hojas, ensamblaje de hoja, tapa, bueno, todos esos elementos que aparecen, después los van a tener que analizar en el marco de función y los van a tener que mostrar en una axonométrica despiezada y después de manera individual al costado, pero esto forma parte de función. Bueno, acá hay otra de un objeto que esto es una cafetera, ¿no? Fíjense lo complejo de las partes, pero vayan pensando que su objeto va a tener un grado de representación de este estilo, vayan viendo si aparece en internet algo, si tienen los manuales, bueno, todo esto va a funcionar para que puedan construir esa otra pieza importante que es la axonométrica despiezada de función. Bueno, hasta acá llegó el Power. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Después les vamos a mandar el Power y presten la atención a esto. Sí, los escucho. No los veo, pero los escucho. Tengo una pregunta. Adelante.
Yo ya había escogido un objeto y viendo cómo tengo que hacerlo todo, ¿puedo cambiar el objeto? Pueden cambiar, sí, pero ojo que queda cada vez menos tiempo. Claro, obvio. Quizás, mi sugerencia, ¿no? Si ustedes analizaron algo hasta ahora y lo deciden cambiar para todo el resto del trabajo, sugiero que el que ya analizado lo usen para la comparación. O sea, reciclen todo, no desperdicien nada. Tiene esta parte de comparación, vieron que yo les decía que tienen que mostrar el objeto en el que comparan y todo. Bueno, en esta lámina, lámina 3 de esta que estamos viendo, pongan el objeto que analizaron hasta ahora, ¿sí? Sí, Ok. y yo cambiaría hoy máximo. Hoy máximo, sí, hoy, ya está, porque si no, no van a llegar. Porque la próxima clase cambiamos de tema, ¿sí? No se olviden de eso. Y reciclen todo lo que hicieron. Si cambian, usen lo que hicieron para ahora, hasta ahora para la comparación, ¿sí? ¿Más dudas? Berta tiene la mano levantada. Adelante. No, se me apretó sin querer, perdón. Ay, no, nos habíamos ilusionado que tenías una pregunta. Luciano, Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? muy Muy bien. bien, ¿vos? Bien, les quería consultar. Entonces, para lo que tendríamos que trabajar ahora sería la portada y las dos láminas de forma, ¿no? Sí, en la primera parte, sí. Sí, quería consultarles sobre todo qué buscaban en la segunda lámina de forma, o sea, la lámina 3, Análisis. si, bueno, nada, centrarnos en la comparación, si teníamos que, bueno, nada, o sea, ya tenemos las pautas de análisis de la primera, pero me Sí. faltaría pensar más en la siguiente, ¿no? Claro, vos decís la hoja 3, la que dice comparación, ¿no? Exacto, sí. Sí, ahí lo que deberían hacer técnicamente es decir, mi objeto, no sé, mi teléfono, tiene forma recta, no sé, una línea recta, y el objeto con el que comparo, no sé, una botella, tiene línea curva. O sea, es como, tienen que citar de nuevo el que analizaron y compararlo con el nuevo, para ver qué otro mundo de formas utiliza. Es un poco más breve, fíjense que en análisis ocupa una hoja y la comparación ocuparía media hoja, pero sería una estructura de ese estilo, es decir, bueno, yo tengo mi teléfono tiene línea recta, agarro este otro objeto, tiene línea orgánica. Es Bueno. volver a pasar por todos los ítems del análisis. Ah, claro, o sea, tomo de referencia los ítems que ya analicé antes y bueno, nada, y Sí. lo comparo con otro objeto tomando mucho más, ¿cómo decirlo? Sí, una imagen más grande para eso que me ocupe el espacio de la lámina. Sí, yo O sea, tu conclusión va a ser con respecto al otro objeto. Esa va a ser la diferencia. Sí. Como hicieron en el trabajo 2, que comparaban dos obras, Mm, ¿se acuerdan? creo que no. O dos escenas. Sí, sí, sí. Pero y se supone un poco, o sea, les tiene que quedar más denso el análisis que la comparación. Si les queda más denso la comparación sería raro. Deberían quizás tomar los ítems más importantes de comparación. Ok. ¿No? Como que en el análisis del objeto que yo elegí tiene que estar todo. En la comparación puedo elegir algunos que me parezcan más interesantes. Sí, y acá también hacemos el ideograma en cada uno de los ítems. Sí, el ideograma en cada uno de los ítems, sí. Exactamente. Son un montón, o sea, si lo hacen bien, esto que yo les estoy planteando les queda corto, o sea, se los digo, pero con esto para mí está como lo mínimo indispensable. Bien, ¿más dudas? Acá hay dos preguntas escritas. Una Adelante. dice, en la primera lámina, ¿todo lo que dice ahí tiene que hacerse en la primera lámina o se puede dividir entre dos o más? No, se puede dividir, ¿no? Por eso aparecían estos esquemas, lo pueden poner así, lo pueden poner en el medio, lo pueden poner todo separado. Yo sugiero que haya una portada porque va a organizar el trabajo, ¿no? Y pueden, quizás en la portada, no sé, hay fotos y está el nombre, supongamos, y los dibujos técnicos están en la lámina 3 y 4. Sí, podría pasar que lo organicen de manera distinta. Yo no dejaría de que no haya una portada, no empezaría con función, no sé, forma, perdón, ahí arriba en la primera lámina.
haría como una presentación del objeto. Después, si lo quieren presentar, no sé, solo en planta, supongamos, y mostrar el corte y la vista más adelante, en lámina 4, 5, 6 o 7, no hay problema. Otra pregunta de la mano de esa, en la primera lámina, ¿a qué se refiere afiche publicitario? Esto que les estaba mostrando, ¿no? Estos afiches que publicitan objetos. O sea, la portada es un objeto de diseño. Es linda, es gráficamente pensada. No es solamente poner la foto o el dibujo de mi objeto y lo muestro así nomás, sino que tiene que tener algún tipo de intención gráfica, ¿sí? Como Después, planos de colores, fotos, colores, textos, superposiciones, grillas. Tiene que tener diseño en la portada. Como si fuera una publicidad en una revista, ¿no? Como que quiero comprar eso que ustedes van a analizar. Me lo tienen que vender de entrada. Entonces, mirá qué bueno, voy a analizar este teléfono que tiene esta forma, que es así finito, que se ve así atrás, ¿sí? Es como una venta, por eso yo le puse afiche publicitario. Es como me tienen que vender lo que viene después, para que uno tenga ganas de mirarlo, digamos. después dice, para el objeto a analizar, ¿se puede usar un modelo anterior del objeto? No entendí, como el modelo anterior. Claro, yo entiendo que es como, no sé, en vez de ser el último celu, un modelo anterior. No sé, Violeta, si estás por ahí, ¿querés aclararnos eso? O para la comparación usar un objeto anterior. O sea, el objeto de análisis lo tienen que tener Para en la mano. analizar, dice. ¿Qué cosa? Para analizar, dice. El objeto de análisis lo tienen que tener en la mano. Si ustedes tienen, no sé, una cámara de fotos de 1994, perfecto. Claro, analizan el modelo ese. Tienen el que tienen en la mano, lo tienen que tener en la mano. Si esa cámara tiene una versión 1990 que no la tenés, no la puedes analizar. Sí, En la comparación, dice. En la comparación, sí, pueden usar algo que no tengan. Yo no usaría el mismo objeto. Si tengo una cámara, no lo compararía con otra cámara de un modelo anterior. Compararía la cámara de fotos con una botella, con un paraguas, con un aro de luz. No, porque ahí, digamos, voy a tener casi una repetición calcada de lo anterior. Yo compararía dos cosas distintas, desde el punto de vista formal, ¿no? Porque lo que están buscando es marcar diferencias, ¿no? No sé, el celular es recto, el vaso es curvo. Necesito como dos cosas opuestas para después tener algo que decir, si no me queda como vacío, digamos. Profe, una consulta. Adelante. Sí, por ejemplo, yo puse Sí. La tiene con ese nombre. Bueno, yo puse en conclusión para analizar una pinza de pico, pero ¿puede ser con otro tipo de herramienta o tiene que ser con otro artefacto? Sí, podrías usar otro tipo de herramienta. Sí, quizás buscaría otra que tenga otro uso. No sé. No, una cinta métrica. Claro, sí. Algo que tenga otro uso. Puede ser del mismo mundo. No sé, por ejemplo, Claro. si voy a trabajar con una cámara de fotos, bueno, no sé, pero lo puedo comparar con un flash, lo puedo comparar con un rollo, no sé. Trataría de que no sea el mismo objeto. Otra pinza cortacables más antigua, no, yo buscaría algo distinto. Claro, por eso, o sea, el mismo mundo, pero otro modelo, que tenga otro uso, digamos. Sí, tranquilamente, podría ser de ese mundo, sí. Gracias. No, de nada, señorita Luana. Bien, sí, ¿quién más preguntas? Ayelen tiene la mano levantada. Adelante. Sí, el mío es con el tema de que hay que buscar lo del autor, porque en mi caso yo buscaba y no hay un diseñador específico que haya hecho poner el caloventor que yo elegí. Me aparecía más que todo información de la empresa, no del diseñador en específico, solo se mencionaba que un grupo de diseñadores industriales lo diseñó y nada más, no dan un nombre en específico. ¿Puedo entonces hablar de la empresa, de todo lo que hizo, de todo lo demás? Sí, podrías hablar de la empresa, sí. Sí, a mí me pasó lo mismo. Sí. No hay una persona específica en un año justo que haya hecho ese artefacto, sino que como que se empezó a implementar y lo empezaron a modificar para varios usos.
Ok, bueno, pueden hablar de la empresa. Ahí aparecería el logo de, no sé, Panasonic, Sony, Toyota, no sé, lo que fuera que fuera la empresa. Y ahí pueden contar la historia de la empresa, los productos, destacar el año en que este producto que ustedes eligieron salió. Y poner, Acompañando la información del autor igual, el que lo sacó. claro, sí, yo pondría el autor, bueno, un grupo de diseñadores que trabajaba para la empresa Philips. Y abajo te cuento la historia de Philips. Philips se fundó en 1890 en, no sé, Alemania, de ahí no sé qué, su producto más vendido es este, en tal año sacaron este, mi objeto apareció acá, es parte de una línea que ya venían trabajando con muchos objetos similares. Sí, reemplazaría el autor por la fábrica o empresa. Ok. Gracias. No, de nada. ¿Más dudas? Sí, Mauricio. Hola, profes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo también tenía una consulta respecto al autor, que es Ajá. que encontré, no sé cómo, el nombre del autor, que es como de 1900, pero no tengo mucha info de él. Solo el lugar donde nació y por qué creó el objeto, y no más, no encontré nada. Ok, bueno, pone eso y hace de la empresa, si es posible. No hay empresa. Ese es el problema. Pero, era una herramienta. ¿Cuál Sí, es el objeto? es la pinza pelacables automática, Ay, digamos. Claro, entonces encontré hasta un afiche, que eso me pareció muy copado. Encontré un afiche de cuando salió a la venta, digamos, en ese momento, Mira. pero a nombre del autor, nomás. No hay marca y no encontré mucha info de él. Bueno, pone eso. Pone eso. Pone el Bueno, afiche, pone encontrá eso y listo, no sé, no te preocupes. ok, sí, yo decía por lo del tema de la línea de tiempo, por ejemplo, que Bueno, no. no, de última puedes hacer una línea, o sea, tendrías que hacer una línea de tiempo de otro tema, no sé, la evolución de la pinza, no sé cuándo tuvo modificaciones esa pinza, como una investigación histórica. Te vas demasiado de tema, si tenés ganas y tiempo de hacerlo, adelante, si no, que te ocupe menos espacio y que haya más análisis. sí, si no usar otros recursos gráficos para llevar un espacio. Quizás el Ok, autor te lleva menos, pero no sé, usas otra cosa que te ocupa más. bien, bueno, gracias. De nada. Después, a ver, pregunta Camila si la secuencia de láminas puede ser una abajo de la otra. No, en horizontal, una al lado de otra en horizontal, no, todas iguales. Berta está levantando la mano. Imagínense cuando lo peguemos, si no, todas horizontales y 3 verticales. Va a quedar como raro. Piensen en un panel horizontal, 7 láminas pegadas a 3. Lu dijo que Berta estaba levantando. Verticales. Sí. ¿Más preguntas? Sí. Después, Oliver, no sé si al final quedó claro o no, o seguís teniendo esa duda. Bueno, no sé. Alguien se está ahogando. Creo que Oliver estaba preguntando si la comparación tiene que ser del mismo diseñador, pero no me quedó muy clara la pregunta. No, puede ser otro diseñador. Ahí cuando comparan con, bueno, ahí no es lo que yo les marcaba de la presentación, donde está acá, ¿no? Ahí donde yo decía de objeto con el que comparan, mostrarlo gráficamente. Bueno, si hubiera otro autor, quizás muy brevemente podrían tener una tirita de ese otro autor que aparecería, ¿no? Otro elemento con el que... Pero que sea algo breve. El importante es el autor del objeto protagónico. Luciano está levantando la mano y después Santi. Adelante. Ahí me dijo. Sí, quería preguntar algo que mencionaron antes, que es que, digamos, lo que tiene mayor jerarquía sería el nombre del objeto en las láminas. ¿Esto es algo que consideran que sería a lo mejor que esté en cada una de las láminas o creen que no es tan relevante el nombre del objeto? Obviamente, esquicioforma,
después todo lo que es No, pero, sí, un función. segundo. Sí, la palabra esquicio, sáquenla. Eso fue Claro. la cosa anterior. Es forma, función, materialidad, resignificación. Perfecto. Eso es el trabajo en clase. Después ya no es Claro. esquicio, es el trabajo Después se práctico. entrega, claro. No, yo la pondría solo en la primera. No lo repetiría, porque piénsenlo como una especie de panel total. Si yo Sí. repito lo mismo en cada una, empieza como a no tener sentido esa repetición. Yo lo pondría solo en la primera y nada más. Total, sí, pensé lo mismo. Pensé que iba a quedar como... Es como repetitivo, no sé. Prefiero que, digamos, lo que repitan sean elementos gráficos o formas de poner el título o recursos gráficos, no el nombre. No carece de sentido para mí. Sí, total. Y después, algo que quería preguntar en base a esto que estuvimos hablando, entonces, Sí. ¿consideran que estaría bien que, por ejemplo, lo que es, ya que la segunda lámina, o sea, la primera de forma, es de análisis puramente, ocupe aproximadamente la mitad de la lámina el análisis del autor? O, No, debería ser un tercio, un cuarto. ok, listo. El análisis de forma debería ocuparles mucho. De todos los temas es el más denso de los tres. Es el que tiene más cosas para analizar, para mí. Bueno, perfecto, gracias. No, de nada. Y una pregunta, profe, en la Perdón, parte una de... aclaración más. Si el autor les ocupara media lámina, pueden correr todo y que el análisis ocupe una lámina entera, mitad y mitad, y como robarle un pedacito a función, ¿no? Se entiende como que acá yo lo dividía en 2 para forma, 2 para función, 1 para materialidad, pero podría ser que forma más autor le lleve 2 láminas y media y le roban un pedacito a función. ¿Sí? Como eso lo pueden manejar como quieran. Sí. Santi está levantando la mano también hace rato. Adelante. Auriculares. Sí. 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 Sí, en ese caso podría ser. Lo importante es que sea rica la comparación, o sea, que no sea tan parecido, digamos, eso sería lo importante. Y claro, ahí, digamos, tu conclusión podría ser desde el punto de vista de forma o de la función o de materialidad, cuál te parece más interesante. Lo que pasa es que, por ejemplo, para materialidad y función son iguales, porque los dos cumplen la misma función y el material probablemente sea plástico en los dos casos. Quizás puede ser fértil para forma esa comparación y te lleva a una conclusión interesante, pero en función y materialidad yo quizás lo cambiaría por otra cosa. Quizás podrían ser unos auriculares para correr, que cambian mucho en función, en materialidad. Claro, fíjate que cambie, si lo vas a usar para los 3 temas, que cambie más elementos, además de la forma. Despiezada. Sí, dibujan los dos. No, yo dibujaría los dos para llenar espacio, porque encima el objeto es pequeño y tiene menos elementos que esto. O sea, te va a quedar muy simple el dibujo. Yo dibujaría los dos despiezados. Sí. Sí. Un poco era que ustedes se introduzcan en el tema de forma, que avancen con el desarrollo, y eso va a formar parte de la nota de este trabajo. O sea, va a tener una nota eso como parte de este trabajo. La idea es como, nada,
introducirlos al tema de manera compulsiva, ¿no? Por eso el desquicio del esquicio, podríamos decir. Que trabajen en clase y se encuentren con los primeros problemas ahí con nosotros para poder responder sus dudas también. Sí. Que a veces no pasa, que empiezan en la casa y vienen con Exacto. dudas a la otra semana y se perdieron días en el medio. No, nada. Bien, ¿más dudas? Sí, yo una consulta con el tema de la comparación. ¿Tiene que tener también el autor? No necesariamente. Si lo tiene, es algo más que podrías mencionar. Ah, ok. Gracias. No, de nada. Yo tengo una consulta, Adelante. porque mi duda salió porque me puse a revisar lámina por lámina Ajá. y en la línea de tiempo habían algunos que explicaban de la empresa que creó el objeto, Sí, no del autor. sí, Y yo había elegido al Bugatti, al Lego. sí. Entonces me surgió la duda de que si yo en la línea de tiempo tengo que explicar a la empresa que creó ese Lego, o directamente explico al autor de ese auto. No, es Lego, porque vos tenés un Lego. O sea, vos tenés que pensar en qué es lo que tenés en la mano. ¿Quién hizo eso? La empresa Lego, no el diseñador del Bugatti. Ah, está bien. Eso era. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Bien, ¿más dudas? No. ¿No? Bien. Puedo cambiar. Yo tengo una. Sí, adelante. Con el tema de la axonométrica despiezada, ¿tiene que ser en escala o tiene que ser así a mano, así a cualquier No, la medida? axonométrica despiezada no es en escala. No, Ah, ok, gracias. no, de nada. En el chat preguntan Sí. si la comparación puede ser con cualquier cosa. Por ejemplo, yo elegí una radio, ¿puedo compararlo con una guitarra? Sí, en términos generales, sí. Sí. Y después Porque- Brenda dice, yo comparé la cafetera italiana con una cafetera de filtro eléctrica. Para el resto de las láminas, ¿estaría bueno cambiar el objeto de comparación? Con una cafetera de filtro eléctrica. No, puedes usar la misma. Lo que estaría bueno es que quizás tenga funciones diferentes, que sean, bueno, si una es eléctrica, probablemente una sea de plástico y la otra sea metálica, y ahí tenés distintos materiales. No, me parece bien. Bueno, no creo que sea necesario. O a veces la Listo. eléctrica tiene más funciones, no sé, algunas vienen con espumadora de leche, no sé, pensándolo como función, tienen más cosas para hacer, o algunas vienen con un accesorio para que salgan 2 tacitas en simultáneo, no sé. Todo eso le agrega riqueza a la comparación. Incluso si no es la que están analizando, quizás para función podés mencionar que existe otra que tiene tal o cual cosa. Bueno, ahí ven mi otra pestaña. Sí se ve. Bueno, acá tengo una página, ¿no? En esto de que elegir color, que ahí les copio en el chat. ¿Dónde está el chat? ¿Es el chat? Ahí les pasé el link en el chat. ¿Lo fijé? Creo que lo fijé, no sé. Bueno. Que es una página interesante al momento de elegir una paleta de colores, ¿no? ¿Cómo yo decido el uso del color? Vieron que a partir de este ejercicio tienen que incorporar color, como sea. Tengo 2 maneras. O yo miro algo, como estos afiches que yo les mostraba, y digo, ay, qué lindo, me gusta, y empiezo a pensar qué es lo que me gusta. Me gusta la tipografía, me gusta el color, me gusta el manejo. Bueno, una de esas cosas con las que yo me encuentro es una paleta de colores que me agrada, en una pieza gráfica que existe. Puedo tomar esa paleta, ese azul y rojo que mostraba recién con el blanco, o rojo, negro y gris. Digo, bueno, uno puede tomar, digamos, o encontrar, no sé, páginas como esta, hay otras también por ahí dando vueltas, que ya vienen cargadas con paletas que son
sobre todo agradables, ¿no? Cuando uno hace clic acá, ¿no? Fíjense que empieza a trabajar con qué pasa cuando yo agarro un color que es más claro, que es más oscuro, cómo baja y sube el contraste de uno y otro elemento. Entonces después, bueno, con herramientas como, no sé, el Illustrator, existe el gotero, yo me puedo copiar este color y llevarlo a un programa digital, ¿no? Esto funcionaría sobre todo para la cuestión digital. Pero fíjense que la paleta, ¿no? Muchas de estas paletas que aparecen acá son paletas vibrantes, contemporáneas, interesantes, no son paletas aburridas, ¿no? El diseño gráfico contemporáneo es bastante vibrante en el uso del color, en el uso de distintos elementos. No solo descansa en combinaciones obvias, ¿no? Desde que tenemos, no sé, este naranja con este rosa, con este rojo, el amarillo y gris, ¿no? Todas las variantes tonales que violeta con un verde menta, no sé, este bordó con este rojo. En general, ¿no? Este tipo de paletas y de combinaciones los pone en un lugar interesante al punto de trabajar con una gama de colores, ¿no? Y con dos colores que quedan bien o están estudiados que quedan bien. Creo que era este, no, hay otra aplicación que no es este, que los ordena por popularidad, no me acuerdo ahora cómo se llama, que aparecen listados por cómo la gente los eligió, entonces el primero de todos es el que más gente eligió para hacer su trabajo. Pero bueno, acá hay un punto de partida, ¿no? En esto, o miro una pieza gráfica en Pinterest o en Google Imágenes o en Instagram y digo, me gusta las paletas que está usando este elemento, o entro a páginas como esta y elijo de acá cuál paleta me parece adecuada para la representación de este objeto, ¿no? Puede ser como un ejercicio interesante, ¿no? Traten de probar, o a veces el objeto dicta un color, no sé, quizás tiene un elemento que es rojo. Bueno, no sé, tengo una cafetera roja, ¿con qué color combino el rojo? Bueno, acá aparece un amarillo, ¿no? Pero no es amarillo patito, sino que es un amarillo anaranjado, no sé qué. Acá tengo un verdoso combinado con el rojo, acá lo combina con blanco y gris, acá lo combina con un naranja terracota, acá lo combina con un bordó, ¿no? Entonces, si yo, no sé, elegí un color, acá lo combina con celeste, acá lo combina con violeta. Bueno, ¿qué color, qué combinación puedo elegir, ¿no? A partir de un color que me gusta, un color de base que por alguna razón yo quiero elegir, ¿no? Este tipo de herramientas pueden ser interesantes. Bueno, ahí les copié el link y ahora... Ah, pero no lo van a ver, ¿no? Esperen. Profe, tengo una pregunta con respecto al color. Ajá, adelante. Yo entendí esto de usar colores y ir combinando. Sí. Ahora, mi pregunta es, la cafetera que yo tengo, que es el objeto que yo elegí, es marrón. Y yo recuerdo que habías hablado del marrón, no. Horrible. Por eso. Pero digo, ¿puedo cambiarle el color de base a mi cafetera o sí tengo que dejarla con el podés color cambiarla, original? podés cambiarla para que quede, podés usarla un bordó, algo parecido, no sé, un bordó, un color un poquito más amigable. Alegre, ok. Alegre, claro. Ahí va. Listo, gracias. No, de nada. Bueno, esperen que ustedes están viendo la mitad y yo quiero que vean, esperen que les voy a compartir la ventana. No. Ah, acá, pantalla completa. Ahí se ve mi pantalla dividida al medio, con la guía de forma y el espacio en blanco. Sí. Sí, se ve. Bueno, yo, digamos, de lo que vemos subido al Padlet, además de este problema de mucho texto, poco ideograma, textos en fila, ideogramas en fila en vez de una ubicación, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ustedes en vez de tener texto y dos ideogramitas acá sueltos o todos los ideogramitas acá abajo, ¿sí? Lo que tienen que tener es una estructura más de texto breve con un ideograma
ideograma, texto breve, ideograma, ¿sí? La estructura de la lámina se tiene que parecer más a esto y menos a esto, ¿sí? Eso es algo que lo vemos en general en bastantes láminas, ¿sí? Cuidado con esa configuración, porque además esto les da como soltura a la lámina, permite que se componga mejor. La idea es que puedan manejar ese tipo de tratamiento gráfico con respecto al diseño en general de la lámina. Pero más allá de esa composición, digamos, distribución de los textos y los ideogramas, en general, salvo uno o dos, los ideogramas son bastante duros o toscos, y en general también pasa, salvo uno o dos alumnos, que no están mirando la guía entera, ¿no? Hablan o resumen todo, ¿no? en un elemento o en un tema y se están perdiendo analizar con más profundidad, ¿no? Bueno, supongamos que yo tengo un celular, ¿no? Y mi celular lo voy a trabajar con esta maravillosa guía que nos ofrece este momento, ¿no? Entonces agarro la guía y dice elementos primarios que definen la forma, el punto, la línea y el plano. Bueno, si yo tengo un celular que es, ¿no? En general suele tener como el bordecito curvo y algo así, y acá puede tener o no un botón, acá tiene una pantalla, ¿no? Acá, bueno, está quedando hermoso. Acá tiene un botón, ¿no? Bueno, no sé, para tirar un número de elementos generales del celular y después de costado, ¿no? Tiene una forma así, acá tiene el lugar donde se inserta la tarjeta SIM, puede tener en el otro extremo un control de volumen, ¿no? Como un volumen más, volumen menos, no sé. Y si lo miro abajo suele tener, no sé, el enchufe para que entre la conexión eléctrica. Bueno, yo tengo que poder analizar mi objeto mirándolo en simultáneo de todos los ángulos, si no, no voy a, no sé, si yo lo miro solo como desde arriba o de frente, no voy a analizarlo desde el punto de vista morfológico completo. Entonces agarro y digo, mi elemento, la forma de mi elemento está compuesto por puntos, líneas o planos. Bueno, ¿qué veo acá? Bueno, yo veo un plano, que es este plano, ¿sí? El plano totalizador del objeto, que está definido por 4 líneas. 1, 2, 3, 4. Entonces yo debería agarrar, ¿no? Eso que yo le dibujé ahí arriba, ese plano azul, estas líneas que aparecen, ¿no? Como en alrededor, y decir, ¿no? Este sería el ideograma, y decir, mi objeto está definido por 4 líneas que conforman un plano. A su vez, puedo decir, ¿no? Con estos elementos, ¿cómo genero volumen? Bueno, le aparece a este plano, ¿no? Eso lo puedo mostrar como en axonométrica, unas tapas laterales, ¿no? Estas, que son a su vez planos nuevamente, que permiten la conformación del volumen, ¿no? Esto es lo que me termina dando ese volumen de la forma del teléfono. Bueno, me queda hermosa la parte de abajo, vamos de nuevo, y ahí, ¿no? Esto es lo que me conforma el elemento. Plano, ¿no? Después habla de plano. ¿Qué forma tiene ese plano? Bueno, el plano es un plano geométrico que es rectangular. Ese plano geométrico es rectilíneo porque únicamente utiliza elementos lineales, ¿sí? Líneas para conformar ese plano. Y tengo, fíjense este esquemita que aparece acá en el extremo inferior derecho, ¿no? Que es como un eje que atraviesa varios planos. Bueno, el teléfono tiene ese tipo de plano que aparece atravesado, porque tengo un plano abajo, que es la tapa, y un plano arriba, que es la otra tapa. Bueno, me quedó horrible el dibujo. Y también tengo lo mismo en el otro sentido. Tengo un planito finito que forma la tapa y otro planito finito que forma el lateral del elemento. Es decir, hay como digamos, un traslado del elemento plano para conformar el volumen del teléfono. Y eso está ordenado a través de un eje, que es este eje central, ¿no?
en la intervención del ideograma yo debería marcar el eje y esta flecha que me indica que se está desplazando el mismo elemento en uno y otro de las formas. Fíjense, dice generación de un plano a partir de la línea. Sucesión de líneas paralelas definen un plano. ¿Tengo esto? No, pero tengo planos, ¿no? Este dibujo que está acá, ¿no? Me muestra el segundo que otra vez tengo un teléfono, ¿no? Que está compuesto formalmente por planos que armaron, ¿no? Que se le fueron a poder configurar justamente esta forma que genera el volumen, ¿no? Entonces puedo poner, tengo planos, generación de un volumen a través de planos que definen tridimensionalmente este volumen. ¿Tengo esqueleto? En el caso del teléfono no, el esqueleto es algo tubular, lineal. ¿Tengo líneas y planos? No, tengo solo planos, en el caso del teléfono. Ahí, fíjense las sillas, porque la silla tiene tubo y una superficie metálica. ¿Tengo planos rotados? Y no sería el caso, pero sí tengo esto, la traslación de un plano a través de un eje, ¿no? Tengo la tapita del teléfono inferior y esta tapita trasladada por un eje me arma la tapita de arriba. Tengo una tapita, un vidrio del teléfono y si lo traslado por un eje tengo la tapita de abajo del teléfono, ¿sí? Entonces fíjense cómo yo adapto este tipo de ideogramas a lo que yo quiera. ¿Tengo rotación? No, en el caso del teléfono no. Entonces después ahí empiezo, clasificación de la forma. Bueno, ¿qué es esto? ¿Es una forma pura o una forma no pura regular? ¿No? Acá dice que es el teléfono, es un rectángulo. Forma no pura regular. Entonces pongo acá el rectángulo y digo esto es una forma no pura regular que además cuando uno hace zoom en la esquina es así, es recta, dobla y después aparece la línea recta. Entonces yo acá tengo que indicar que en realidad cuando uno lo mira de cerca, acá aparece como un círculo, ¿no? Y que el elemento lineal llega hasta acá, ¿no? Como que me llega hasta ahí esta línea. Entonces esto me conforma una forma, si yo pensaba que era una forma pura, no, es una forma no pura, rectilínea, irregular, que también tiene forma orgánica. O sea, tengo forma rectilínea más forma orgánica que me arman el lado del teléfono. ¿Sí? Esa forma que aparece en el teléfono es la sumatoria de algo recto, ¿no? Algo rectilíneo en este caso, y algo curvo. ¿Sí? Ahí yo logro conformar esto, repetido 4 veces, me conforman el perímetro del teléfono. Formas orgánicas, sí, tengo una forma orgánica que es esta, ¿sí? Entonces ahí tengo una forma orgánica que es esta mitad de circunferencia y explico que si uno tiene un círculo y lo divide en partes, probablemente esta forma, ¿sí? Es la que me da como origen la curvatura del teléfono. ¿Es una forma cerrada o abierta? Bueno, en el caso del teléfono es una forma cerrada, porque tiene todo un perímetro que conforma ese borde de la forma del teléfono. Hay otros elementos que son abiertos, no sé, que son formas incompletas, bueno, o sea, depende del objeto con el que estén analizando, pero en general casi todos tienen forma cerrada. Bueno, en sección áurea yo directamente lo saltearía. Acá que dice contorno, el contorno es la contrafigura del objeto. Si mi objeto es un rectángulo, el contorno es esto, ¿no? Fíjense que está como pintado de negro la parte de atrás, ¿no? El contorno es esto y lo pintan de plano y es eso es el contorno. Bueno, acá lo puedo pintar con esto, ¿no? ¿No? Como todo esto que estoy pintando amarillo es el contorno y la forma es ese rectángulo que queda circunscribido por el contorno. El color. Bueno, ahí yo tengo que hablar, digamos, de cuál es el color. ¿Qué colores tiene mi objeto? Bueno, quizás tiene un color negro en el borde y tiene otro color, no sé, quizás tiene blanco en un botón.
No sé, algunos teléfonos tienen rojo para marcar que está en silencio, entonces acá tengo rojo, acá tengo blanco. Bueno, ¿qué son estos colores que yo tengo, no? Además, una vez que los identifiqué, puedo decir, bueno, es un color, en este caso, trabaja con dos colores neutros, que son el negro y el blanco, ¿no? Estos dos son colores neutros, ¿no? Fíjense que acá dice colores primarios, colores secundarios, bueno, los colores acá neutrales, ¿sí? Sería el blanco y el negro, y el rojo es un color primario, ¿sí? Entonces ahí puedo decir, bueno, el empleo del color primario permite resaltar este elemento y dependiendo del objeto, bueno, tiene colores secundarios, naranja, verde, colores cálidos. El rojo es un color cálido, entonces puedo decir es un color primario que además le agrega calidez y hace que el objeto en que dice parezca más grande. Bueno, hace que el botón rojo del teléfono, ¿no? Pongamos que tenga ahí, y esto que estoy dibujando en azul, sea el botón, ¿no? Le hago como unas líneas así para decir el teléfono parece más grande. Profe, yo tengo una duda respecto a eso, Sí. que es que yo, por ejemplo, la cafetera que elegí es roja, pero el diseño original no es rojo. O sea, mi cafetera específicamente es roja. Sí. No todas son de ese color, ¿me explico? O sea, como que yo lo hice el análisis basándome en el objeto que yo tengo, La tuya pero... está perfecto. En la comparación, o mismo en esa misma parte, puedes decir, hay otras cafeteras de otros colores. ¿Qué son Ok, esos colores? Primarios, ok. neutrales. Digamos, en algún punto, esa pregunta es la clave para que este ejercicio les quede repleto de análisis. Si yo le hago preguntas de este estilo a mi objeto, la cantidad de análisis es infinita. Porque sí, mi objeto es rojo, pero como vos decías, tengo uno que también es negro, y uno que es verde, y otro que es azul, y otro que es multicolor, y otro que no sé qué. Bueno, esa es la manera de extender este análisis, para que no les quede tan reducido a la respuesta obvia de su objeto, digamos, ¿no? Ok, gracias. No, de nada. Bueno, distribución del color, ¿no? Fíjense, entonces, en general, el teléfono es negro y si bien la pantalla es translúcida, no noto nada. Entonces, fíjense, ¿a cuál de estos dibujos, de estos 4 dibujos del extremo superior derecho se parece? Al último. Entonces, dibujo, esta es la goma, ¿no? Dibujo mi objeto y lo pinto todo de pleno y digo, es una forma negra sobre forma negra. No hay un destaque negativo, no hay un elemento a contraste, pero si lo miro de costado, ¿no? Este objeto, supongamos que tenga este botón rojo que tiene algunos teléfonos acá, ahí yo puedo decir es una forma negra, perdón, es una forma roja sobre un fondo negro. ¿Sí? Yo para poder rellenar esta análisis tengo que mirarlo de todas partes y descubrir si me aparece otro color o algo diferente. O el cosito de acá del flash del teléfono, no sé, en el mío es blanco. Bueno, tengo una forma circular blanca sobre un fondo negro, ¿no? Entonces acá dibujaré la contratapa y le dibujaré el circulito blanco y diré tengo una forma blanca sobre un fondo negro. A la textura, ¿no? Cuando yo lo toco, ¿tiene una textura visual o es táctil? Bueno, en el caso del teléfono es hiperliso, entonces no tiene granulosidad, no es sedoso, es suave, es homogéneo y es liso. ¿Y cómo hago un ideograma de eso? Bueno, por ejemplo, yo puedo mostrar, ¿no? Si este fuera el teléfono, que con mi dedito, ¿no? Cuando yo lo toco, miren qué lindo mi dedo, me quedó hermoso ahí, ¿no? Cuando yo deslizo mi dedo por este teléfono, lo deslizo rápidamente y no tengo interrupciones. Si mi textura es, tengo una textura áspera o rugosa, mi dedo en vez de deslizarse de esa manera, se va a deslizar más incómodamente, quizás armando un zigzag para mostrar esa cuestión. Textura visual tiene que ver con todo lo que transmite el objeto desde cómo está pintado, ¿no? Por eso aparece, tiene forma de madera, además de ser liso, el dibujo que tiene ahí tiene formas rugosas, tiene grafismos, tiene puntos. ¿Qué tiene esa forma?
Operación de la forma, ¿no? Formas se organizan a través de distintos tipos de operaciones. Operaciones directas, identidad. Mi rectángulo de celular es un rectángulo y es como es, sin ningún tipo de operación. Mi objeto teléfono es reconocible porque se la reconoce inmediatamente como un rectángulo. Es una identidad formal. ¿Mi objeto está organizado a través de un eje? No, en términos generales no. Hay otros objetos que quizás sí están organizados a través de un eje de composición, pero sí, fíjense que si uno mira con más detalle el teléfono, no sé, el mío acá tiene como una especie de rectangulito, la cámara frontal, acá tiene el lugar donde se enchufa, el modelo anterior venía con un cable acá. Bueno, el eje en el teléfono está acá. Esto que está acá es este eje que me organiza formalmente el teléfono. Y esto es un eje que además es de simetría, pero si yo lo doy vuelta, ¿no? Mi teléfono tiene todo el flash, ¿no? Todo el sistema de la cámara puesto acá. Acá, ese eje, ¿no? De simetría está roto y pesa hacia acá, por lo tanto la composición formal está en desequilibrio, pero no es casual que eso esté de la mitad para allá, y bueno, después el logo, ¿no? Está justo ubicado sobre el eje, ¿no? El logo de mi teléfono está ahí justamente. Bueno, está reforzando este eje, entonces yo puedo decir, los elementos desde el frente del teléfono se organizan a través de un eje de simetría y en el caso de la parte posterior, la marca refuerza el eje de simetría ubicándose justo en el medio y todo el sistema de la cámara fotográfica y el flash y demás desestructura eso y genera un rompimiento, un desequilibrio de mi eje de simetría. ¿Veo lo mismo del otro lado? Sí. Miren el teléfono, si yo le trazo un eje de simetría en este sentido, ¿no? En el sentido opuesto, también tengo un objeto de un lado y un objeto del otro casi a la misma distancia. Por lo tanto, el teléfono al frente tiene una doble simetría especular y en el caso posterior, probablemente el logo, al menos en el caso de mi teléfono, está ubicado en la intersección de los dos ejes, directamente. Entonces tengo una doble simetría especular. Ritmo. Ritmo implica la repetición de objetos uno al lado del otro. ¿Y dónde tengo eso? Bueno, en mi teléfono, probablemente yo al menos tengo 2 o 3 botones. 3 botones tengo yo, así, un poco más chiquito hacia arriba. Bueno, esta separación que aparece entre los botones está separada probablemente a la misma distancia, ¿no? Esto sea A, ¿no? Y el objeto va a ser 1, 1, 1, no sé, separado a la misma distancia. Eso que está ahí es un ritmo, ¿no? Fíjense el ideograma, cómo marca la presencia de un objeto que se repite rítmicamente, ese es el ritmo. Tengo traslación, bueno, uno podría pensar que ese botón, ¿no? Que aparece abajo, se traslada para armar los otros, ¿no? Tengo un botón y este se traslada y tiene el segundo, se traslada y aparece el tercero. Esta idea de la traslación tiene que ver con el ritmo, sé ritmo probablemente hay traslación, de un mismo objeto que se repite sistemáticamente y se traslada por el mismo eje. Reflexión, bueno, ¿dónde tengo reflexión? Acá, en el frente de mi teléfono, ¿no? Tengo una reflexión que me permite justamente explicar por qué tengo los elementos separados por un eje de simetría, ¿no? Fíjense que está dibujado el eje y los elementos de un lado y del otro. Tengo rotación, bueno, no sé, en el caso del teléfono es difícil de pensar, pero bueno, fíjense por ejemplo, ¿no? Si hago un detalle de la cámara de mi teléfono, tiene 2 circulitos así, uno acá y otro acá, más chiquitito, ¿no? Esto que está acá tiene ritmo. Esta separación entre los dos ojos de la cámara tiene un ritmo y acá hay otro ritmo que es distinto. Esto a su vez lo separa un eje de simetría porque esto va justo por la mitad del cuadradito que contiene la cámara. Tengo rotación, bueno, no sé, acá yo en principio pensaría que no.
Quizás en otro elemento sí tengo rotación, en el caso del teléfono no. Extensión, en el caso del teléfono tengo extensión en el frente porque tengo la gran pantalla, o sea, el tamaño total del teléfono y la pantalla de vidrio. Digamos, la forma total del teléfono es como la extensión de la pantalla de vidrio, es como un pedacito. Entonces hay una progresión desde la pantalla a el borde que permite explicar, digamos, esa medida o esa extensión. Jerarquía, ¿no? Jerarquía puede ser por 3 cuestiones: tamaño, ubicación, color y posición. En la parte posterior de mi teléfono, ¿sí? Tengo jerarquía con el logo, porque es el único elemento que es plateado en el caso de mi teléfono, ¿no? Profe, Sí, adelante. sí, consulta. Cuando dijo el tema de rotación, ¿a qué se refiere? Si no lo entendí. Rotación O sea, es que yo tengo un objeto que aparece ligeramente girado con respecto al anterior. No sé en este momento algún objeto que tenga rotación. Bueno, acá el dibujo lo que muestra es, o sea, siempre que tengan algo que esté así, o sea, yo tengo un rectangulito, y ese rectangulito después me aparece así, y después me aparece así, y después me aparece así. Por ejemplo, si alguien, el paraguas, alguien que estaba analizando el paraguas, ¿no? El paraguas tiene una estructura metálica de cuadrantes que están rotados. Están uno al lado del otro y esa composición responde a una rotación. Fíjate el ideograma. Si yo le agrego los otros rayos del paraguas, tengo una rotación. Ah, ok, eso entendí. Gracias. No, de nada. Bueno, estábamos en jerarquía, ¿no? La jerarquía, en este caso, el logo del teléfono que está atrás, ¿sí? Tiene una jerarquía por ubicación, porque está en el medio del objeto, por color, porque es plateado, y por posición, porque está justo en el medio. O sea, está ahí como destacándose con respecto al resto. De frente yo no veo ningún elemento, y el otro elemento que aparece distinto es el flash, en el caso de mi teléfono, que es transparente o blanco y que tiene jerarquía por color. No tiene una ubicación destacada como el centro para que el logo de la marca se vea y todo el mundo le preste atención a eso. El flash es como un elemento secundario que aparece ahí, por lo tanto, en la marca tengo una jerarquía por color, por ubicación, y en el caso del flash tengo una jerarquía por color, porque me cambia el color con respecto a todo el fondo negro. ¿Sí? Tienen que despiezar su objeto de todos los ángulos y costados posibles. Bueno, en el caso del lateral, ¿no? Recuerdan que dijimos que acá tiene un botón que cuando se activa aparece rojo. Bueno, ese rojo es una jerarquía por color en el caso del teléfono, ¿sí? Ahí aparece una jerarquía en el lateral por el uso del color. Una misma cosa que ustedes vieron para otra, que puede ser ritmo, que puede ser forma orgánica o lo que fuera, puede tener varios elementos, puede ser varias cosas. Pauta. Pauta, recuerden que es lo primero que tiene que poner. ¿Cuál es la pauta de un teléfono? Un plano compuesto por volúmenes. Entonces puedo volver a dibujar esto, ¿no? Que tengo ahí los volúmenes, los planos que componen este volumen, que es este volumen rectangular que conforma el teléfono, que me quedó hermoso, parece un ataúd. Operaciones indirectas, distanciamiento, formas separadas pero que pueden estar cercanas. ¿Dónde tengo esto? En la botonera lateral. Además de tener ritmo, estos botones están separados una distancia. Esta distancia que está acá, además de marcar el ritmo, es la forma separada entre uno y otro. Acá tengo algo, acá tengo algo, acá tengo algo, y esta es la separación. Por lo tanto, tengo formas separadas en la botonera, por ejemplo. Tengo toque, o sea, en vez de tener las formas separadas, que las formas estén juntitas, una al lado del otro. Bueno, en el caso de mi teléfono, no, las formas están todas separadas, pero podría pasar que yo tenga, no sé, en alguna parte algo así. Bueno, esto
donde una forma se toca con la otra, hay toque. O si soy más obsesivo, en el teléfono podría pensar que tengo toque donde la pantalla de vidrio toca con la base metálica. O sea, acá, donde este rectángulo toca el rectángulo mayor, tengo toque. Superposición. Tengo superposición. La pantalla de vidrio está superpuesta sobre la carcasa de plástico. Está uno arriba del otro, ¿sí? Acá. Y esto es una forma por encima de la otra. ¿Tengo penetración? No. En este caso aparentemente no. Unión, creería que no, pero sí tengo sustracción. Porque, ¿cómo es la botonera? ¿No? La botonera en realidad, si uno la mirara en corte, el botón sobresale y queda ahí como, digamos, un elemento que aparece restado. Entonces, acá hay una operación geométrica para que el botón o salga o entre, dependiendo el teléfono, a veces el botón está como adentro, a veces sale. Bueno, acá tengo una sustracción. Para poder ubicar el botón en el lateral, supongamos que el botón está ahí, todo esto azul se le tuvo que sustraer. O sea, hay una operación geométrica en la cual se sustrae un pedacito para meter el botón ahí adentro. Y ahí tengo sustracción. Esto ya viene del mundo de la percepción. ¿Cómo lo percibo? ¿Está agrupado? ¿Se destaca más el fondo de la figura? ¿Veo el contorno? ¿Es pregnante? ¿Está en equilibrio? Bueno, estas son preguntas más conceptuales, en la cual yo, por ejemplo, con respecto al teléfono, podría decir que percibo fuertemente el contorno, que no es un objeto pregnante porque es todo negro, que está en equilibrio y que hay un equilibrio entre fondo y figura sin que ninguno de sus elementos formales se destaque. Bien, más o menos se entendió cómo abordar este análisis, qué tipo de ideogramas hacer, que tengo que mirar el objeto de distintos ángulos, que tengo que volver a ver algo de lo cual yo ya hablé necesariamente para poder mencionar, completar este análisis. E incluso, como pasó por ahí, si yo me hago más preguntas, probablemente voy a terminar encontrando todo lo que tiene la guía en alguna otra parte, porque bueno, yo estoy mirando el teléfono desde afuera, pero ¿qué pasa si lo abro? Bueno, hay todo tu universo de cosas con respecto a abrirlo, ¿no? El ejercicio, si se hace bien, es infinito en términos de detectar elementos de forma. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Consultas? Ajá. Si hay rotación, es un elemento que aparece en ángulo, inclinado. No sé si el auricular tiene un elemento en ángulo, el mío no, por ejemplo. Y si tiene ritmo, tiene traslación. Son dos cosas que van de la mano, porque es el mismo elemento que se traslada y se separa una distancia. Pueden agregarlo. Si tomaron nota y les sirve algo de lo que se menciona en la teórica, adelante. No tenemos guía con lo que se dijo en la teórica, no coincide con lo que dice la guía que nosotros les damos. El invitado, la invitada en este caso, hizo caso omiso de lo que nosotros enseñamos y explicó otra cosa, que no tiene que ver con lo que nosotros pedimos. ¿Lo quieren tomar? Úsenlo, si les sirve, si lo anotaron, si lo entendieron. No tenemos guía para sostener eso que ella explicó. Profe, tengo una duda respecto al tema de toque, superposición, penetración, unión, sustracción. Yo la verdad es que no sé
cómo aplicarlo a mi objeto. O sea, tuve muchas dudas para hacerlo y terminé con la opción de penetración, pero tampoco sé si es correcto. ¿Cuál era tu objeto? La cafetera italiana. Ah, para mí tenés, sí, penetración entre las dos, entre los dos conos. Sí, porque yo puse que como que se unían, me parece. O sea, como Eso que una sí. entraba Exacto, con... sí. Sé que con la rosca como que entraba uno dentro de otro, una cosa así. No lo expliqué así, pero es lo que tengo Si entendido. uno lo piensa en punto de vista formal, yo creería que tenés esto, ¿no? Ahí, ¿no? En términos sintéticos, ahí existe penetración, pero el resultado de esto es la unión, porque después yo lo veo así. Acá tengo penetración y acá tengo unión. Tenés toque, por ejemplo, con la manija. No me acuerdo cómo es, pero probablemente acá hay una manija. La manija en este punto donde se apoya con el cono superior, hay toque. Superposición, quizás tenés con la tapa, ¿no? Si yo la miro de arriba, ¿no? La tapa se superpone al perímetro del octógono o el cuadrado o el círculo, no me acuerdo cómo es en planta, y tenés sustracción del cono, porque el cono, si uno lo piensa, podría ser como un volumen, supongamos que fuera así, me quedó espantoso, pero todo este interior es una sustracción, porque le falta al volumen cono, o conoide, o piramidal, el interior. Tenés todas. Ah, ok, bueno. Porque al final yo terminé, tipo, ahora me estoy fijando en la lámina y ni siquiera lo puse porque estaba muy confundida. Y terminé poniendo, tipo, la forma surge a partir del ensamblaje de las partes que la conforman. Puse una cosa así, que no sé si está bien, pero bueno. Sí, es raro. Pero porque como que lo desarmé, tipo, no sé. Nada, eso. Pero sí, Lo pero voy a tenés rehacer. todas. O sea, fíjate que están todas. Ok, gracias. No, de nada. ¿Más dudas? Sí, yo tenía una duda respecto a la hora de hacer esta lámina, ¿no? Sí. La de forma. Sí. Ustedes nos habían dejado una serie de preguntas Sí. para el ejercicio que hicimos en clase Sí. y quería saber si podemos tomarlas bueno, como una guía para organizar esta lámina. Sí, las pueden tomar. Yo no las uso porque no tiene ideograma. Yo creo que la mayor complejidad que tienen ustedes en este momento, que yo veo y que además es típica de esta materia, es en los ideogramas. Acá hay una base que les permite responder gráficamente a lo que les pide la guía. La pregunta la pueden hacer. Yo haría primero esto y después leo las preguntas y me fijo qué más puedo agregar. Y si eso que puedo agregar lo puedo usar, lo puedo transformar en ideograma. Entiendo, sí. O sea, yo empezaría por esta, porque acá tengo una pista gráfica. En la otra, ¿qué hago con el ideograma, no? Fíjense que acá yo no usé ningún icono, no hay ninguna, solo hay flechas cada tanto, pero no hay ni iconos, ni florcitas, ni herraduras, no hay nada que sea del mundo iconográfico, ¿sí? Quizás a veces la respuesta a la pregunta los puede llevar a algo del mundo iconográfico. Cuidado con eso, ¿no? Es un análisis de forma. Cómo son las formas y esta es la guía de análisis. Las preguntas son complementarias y quizás les sirven para la comparación, sobre todo. Hay una parte al final de comparación y de conclusión. Pero quizás sí tomaría con más fuerza eso. Ok, perfecto, gracias. No, de nada. Bien, ¿más dudas? Yo tengo una duda, Adelante. porque yo había puesto que mis piezas se superponían con otras, pero leyendo en sustracción, que me entró una duda entre esas dos, ¿Cuál es tu objeto? el Bugatti, el Lego, Es un Lego. sí, Y tenés penetración de la pieza, porque son piecitas de encastre, sin encastre, es una penetración. Como claro, resultado de esa penetración tenés una unión que arma
el autito en su totalidad. Y Sí. también en cada una de las piezas tenés sustracción, porque el Lego es una pieza que es como un rectángulo al cual le aparecen esos, ¿no? Como una cosa así que tiene estos, ¿no? Supongamos que fuera así. Todo esto que le falta al Lego para darle altura a la piecita de encastre es una sustracción. Y a veces, que no sé, depende del modelo, el Lego es vacío de atrás, ¿no? Si lo das vuelta es como un rectángulo vacío. Eso también es una sustracción. Tenés sustracción de los dos lados, ¿no? Todo ese espacio interno del Lego vacío y todo ese espacio que aparece para darle forma al encastre. O sea, tenés sustracción, unión, penetración, superposición, sí, porque en realidad cada pieza se superpone a la otra, una arriba de la otra para conformar el todo. Hay superposición. Y no sé si tendrías toque, ahí no sé. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Dudas? Bien, ¿alguien quiere que veamos algo de la lámina en particular? ¿No? Ahí Félix pregunta sobre la materia. ¿Cuándo terminaría la cursada y el cuatrimestre? ¿Y cómo sería el cierre, ya que la entrega de este es el 25? No, es el 22, ¿no? El 22 es la entrega de esto. A ver, esperen que yo les digo, según el cronograma que tenemos de principio de año, que podría cambiar, porque la uva es así, podría cambiarnos un poco, pero la fecha que tenemos tentativa Yo creo que el 6. A ver. es el 2 de julio, entrega final. El 2 de julio, entrega final. El 6 de diciembre, ¿El examen. 6 la devolución? ¿Qué cosa? Ah. El 6 de... No me acordaba que era el 6, me acordaba que el 6 había algo y no me acordaba si no era la El devolución. 6, examen y cierre. Examen y cierre, dice. Okay. O sea, si alguno de ustedes se va a examen, va a ser el 6. El 2 de julio se entrega, y eso que se entrega es el último trabajo que va a ser espacio, que viene... ¿Y la entrega final? La entrega final es el 2 de julio. Es un espacio. Perfecto. ¿Cómo que En la Acá entrega viene final ustedes van a entregar el TP, no me acuerdo qué número es, porque el año pasado este era el 8, pero no me acuerdo qué número es. Van a tener la entrega final de este TP y con eso van a entregar otro sobre que contenga todos los TPs del cuatrimestre. toda la Así carpeta. que no tienen nada, guárdenlo, porque eso tienen que entregarlo. El 2 de julio es la entrega final del último trabajo de la carpeta y el 6 de diciembre se devuelven las notas y si alguien se va a examen también va a ser el 6 de diciembre. El 6 prepara tanto el 2 6 de como el julio. 6 El 6 de julio perdón. porque diciembre es demasiado tarde. Prepárense porque son 2 días muy arduos, largos y pesados. Ahí Santi preguntaba por el examen. El examen es, si alguno de ustedes está reprobado, que siempre sucede claramente, cuando no alcanzan el nivel, se van a un examen que van con toda su carpeta y se los toma el adjunto y el titular de la cátedra. No se los tomamos nosotros. Nosotros los mandamos con ellos y les pueden tomar, generalmente puede ser que les hagan hacer una nueva hoja de un análisis de algo y ustedes tienen que ir y justificar. Les pueden preguntar de todos los TPs, les pueden preguntar, no sé, desde forma, función, materialidad, les pueden preguntar de escala, les pueden preguntar de diversas cosas, de todo lo que fuimos viendo en el cuatrimestre. Y después de ahí se decide si, según la hoja que les hagan hacer y según cómo ustedes defienden ese trabajo, se decide si aprueban o no el cuatrimestre. O sea, llegar a fin de cuatrimestre no les asegura que lo aprueben. Sí, además tienen que cumplir las condiciones de regularidad, ¿no? No tener más de 3 faltas seguidas, no más de 5 faltas
y tener entregados todos los trabajos y reprobados hasta 2. El tercero reprobado, ya está. Los trabajos tienen que estar entregados en tiempo y forma. Reprobado es reprobado. ¿Qué significa? Entrego el trabajo, no alcanza el nivel y repruebo, ¿ok? No entrego no es reprobado, no entrego es no entregado. O sea, ese trabajo no figura. Con un trabajo no entregado ya no estaría en condiciones de seguir, porque una de las condiciones para estar regular es la entrega de todos los TPs. Asimismo, les aclaramos, porque tuvimos muchos esquicios, la semana que viene en la clase presencial les vamos a entregar las notas, los esquicios con sus notas, que como ya les dijimos es numérica. Entregar una hoja que diga esquicio, o que diga esquicio y un subtítulo que diga forma, eso no es entregar. Para que lo sepan todos los que entregaron así. Eso se considera no entregado. Y tengan en cuenta que los esquicios en clase son como un TP más. Lo mismo en los trabajos que llevan varias láminas como estas, no puede faltar un tema. Por ejemplo, yo no llegué con función, no entrego función. Eso se considera entrega incompleta y desaprueba directamente. Por más de que forma esté divino, material está divino, está súper completo y lindo, pero falta función. Claro, eso pasa con proxemia, antropometría, ergonometría. Si no entregaron ergonometría, pero entregaron antropometría y ergonomía, está reprobado porque está incompleto, por más de que esté divino lo otro. Eso es clave. Cuando nosotros les decimos, tienen tanta cantidad de láminas como hoy dijo Andy, son 7. Ok, son 7 de base. Después si alguno quiere agregar alguna más y dice, bueno, a mí no me entró porque tuve un super análisis y entrego 8, o quise armar un panel y entrego, no sé, entrego en vez de 7, entrego 9, bueno, eso sí puede ser. Lo que no puede ser es que, como dijo Valen, si yo entrego de menos, el trabajo está incompleto. Incompleto es 2, o sea, directo, reprueba. No es que si entrego 3 láminas hermosas, llego al 4. Los TP son completos, con la barrida de todos los puntos que fuimos viendo en todas las clases. Bien, ¿dudas de las láminas de lo que subieron? Yo tengo una duda. Bueno, pasa de que la anterior clase presencial no pude asistir. Sí. Entonces, bueno, mis compañeros como que me apoyaron y me indicaron todo lo que había que hacer para esta clase. Ahora, me dijeron que les hicieron hacer el esquicio y que les hicieron entregarlo en clase. Sí. ¿Yo tendría que entregarlo la siguiente clase? Estás ausente al esquicio, no pasa nada. Ah, bueno, pero no pasa nada. En realidad es no entregado. Nosotros les avisamos la clase anterior que iban a tener el esquicio. O sea, y Andy también mandó el mail pidiendo los materiales y demás. O sea, eso también, ustedes tengan en cuenta que cuando faltan, es como faltar a un examen. Pero ya está, o sea, no se entrega. Sí, ya está. Fue ese día, en vivo, en directo, bueno. no tiene otra instancia, digamos. O sea, pero sería como un trabajo reprobado. No es necesario, no, tiene otra calidad, porque hay que ver por qué faltaste, ¿no? Pero si estabas enfermo y no entregaste, no sé cómo. Es no entregado. No sería reprobado, es no entregado. Si tenés certificado, muchísimo mejor, porque tenés como el ausente justificado. Tenés no entregado, ausente, no sé, ese día no viniste, tampoco es la Gestapo. Bien, ¿más dudas? Profe, yo tenía una consulta que es con el tema de las capas. Yo hice el del cassette que estaba subido, pero me parece, según lo que estuvimos viendo en esta clase, que está mal, porque yo hice como que era la repetición de planos, pero después de lo que vimos ahora creo que sería un conjunto de los planos laterales y horizontales. No puedo ver. Es un cassette. Low Ottens. Sí, ese.
Claro, fíjate que acá pones repetición es la repetición de un plano que luego se le sustraen formas puras. Acá pusiste como 6 planos, yo creo que son 2 o 3, no sé. ¿Cuál era la pregunta? Que creo que más que eso, o sea, porque yo eso lo vi tipo con la parte del apunte que decía repetición de un plano sobre un eje, pero creo que sería más como la anterior que dice que es generación de un volumen a través de planos. Sí, es igual que el celular en eso. Claro, y lo de la sustracción también no sé si era de cada partecita que le falta o de lo principal, porque No, yo puse muchas. Porque yo puse los 2 principales que serían los 2 cilindros esos, pero abajo también tiene en detalle como se ve en la imagen de arriba. Y también tienen el lateral, toda la parte de abajo tiene una sustracción por donde pasa la cinta. Esto es lo que lo hace estar más denso en análisis. Claro. Vos podés decir, bueno, esta es la principal, pero en realidad está esta y esta y esta. Claro, y puedo hacer un ideograma de cada cara. Claro. Lo tenés como que ir dando vuelta para poder llegar. Sí. Entiendo. Y no, creo que sería eso. Ok, bueno, fíjense que todos tienen fondo y figura, bueno, ¿no? O sea, bien. ¿Más dudas? Si no, tomo lista. Dale. Profe, una consulta. Entonces, para la clase que viene, ¿sería lo de función? ¿Llevarlo hecho o hay que esperar a la clase? Hagan forma. Traten de hacer las primeras láminas de la carátula, como un planteo de carátula y el análisis de forma completo y la comparación de forma con otro objeto. Función, vamos a ver la teórica de la clase que viene y explicamos, hay otra guía de función distinta con nuevos ítems de análisis y lo mismo para matemáticas. Empiezan por el principio, las 3 primeras, carátula, forma y comparación con otro objeto en términos formales. Hagan un planteo gráfico, si pueden, así corregimos los colores, las paletas, cómo entraría esto en relación al resto. ¿Esas 3 láminas tenemos que presentarlas el lunes? ¿O esas 2? Traigan esas 3 en lo posible. Pero yo me concentré en el análisis. La portada, bueno, la podemos ir viendo, pero empiecen con el análisis. Tengo una duda más, perdón. Bueno, pasa de que me explicaron que tenía que hacer una lámina con las pautas, con el autor y con la generación. Sí. Y la otra lámina tenía que ser con clasificación y organización. Pero he visto en algunos trabajos de que en una lámina están las pautas, el autor, la generación, clasificación y organización. Entonces ahora me queda la duda si tengo que meter todo en una o lo divido, porque igual es de la comparación. La organización depende enteramente de vos. O sea, depende también de tu objeto que estés analizando. Hay objetos que van a tener mucho de clasificación, quizás, y poco de generación, entonces ese esquema no entra. Yo lo que sugiero en relación a la presentación, ¿no? Que está acá, es que ustedes acomoden, después yo pongo forma, no sé, yo qué sé que, dice forma análisis, yo qué sé qué es lo que está ahí adentro, si está solo clasificación, si está solo generación, si están los 3, si hay 2, si está el otro en otra parte. Ahí, digamos, mientras haya un orden lógico, que es que esté la portada, después el autor, después la pauta, y después estén los 3 subtítulos principales de forma, distribúyanlo como quieran. Quizás si ustedes quieren poner ahí donde dice análisis, la foto del objeto y empezar con análisis en la lámina 3, digo, eso ya varía, digamos, de cada uno de ustedes. Lo único que importa es el orden de los factores, digamos. El resto, ¿qué va en la lámina 1? Fíjense que autor podría ir en la 1, podría ir en la 2. Si, no sé, no se me ocurre, podría ir en la 4 porque no sé qué, me parece que quedaba mejor. Ahí sean libres y distribúyanlos de la mejor manera para lograr un resultado estético interesante. Bueno, entonces, yo lo que hice en mi lámina
es que me expandí un poco en las pautas. Entonces lo que estaba pensando era que en la siguiente podía hacer la comparación y siguiendo la clasificación y organización. Entonces puedo hacer eso, ¿no? Sí, fíjate que una continuación. eso te quede como bien denso, ¿no? Como la manera en que le veníamos trabajando, que no quede mucho aire alrededor, no por agregar que te quede como vacío. ¿No? Prefiero que sea denso y todo llenito a que haya muchas hojas con mucho aire alrededor, mucho texto separado, sin ideogramas. Bueno, entonces haré eso, o sea, voy a intentar poner en la segunda lámina clasificación y organización y la comparación, porque en la primera ya no me entró. Ok, bueno, Bueno, habría que verlo. Gracias, igual. Nada. Bueno, tomo lista. ¿Se escucha? Sí. Ok. Alba Pose. Acá. Alcántara. Presente. Alemán. Presente. Almirón. Almirón, ¿no? Basesga. Becerra. Presente. Benavides. Presente. Venegas, Lynch, Félix. Presente. Venegas, Berta. Presente. Bustamante.